O sea, no somos independientes ni autónomos. No vivimos y morimos solos ni por nosotros mismos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? En la iglesia de Roma, los creyentes habían comenzado a juzgarse unos a otros, criticándose mutuamente sobre diferentes cosas y diferentes opiniones acerca de dietas, días especiales y determinadas formas de comportamiento. Lo que el apóstol dice en este capítulo es: dejen de estar criticándose y juzgándose unos a otros. Recuerden a quién pertenecen. Pertenecen a Jesús. Él es el Señor. La peor cosa que puede pasar en cualquier iglesia es que los creyentes dejen de mirar a Jesús y comiencen a mirarse unos a otros, no para edificarse mutuamente, sino para criticarse mutuamente. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor Jesucristo, quien murió y resucitó, y por lo tanto, Él es el Señor. Ahora, ¿qué significa la palabra Señor? Significa uno que tiene poder y autoridad absolutos. Alguien que es el propietario, el dueño de todo. Ese es el Señor Jesucristo. Y muchos que se llaman cristianos no entienden esto. Cuando tuve el honor de predicar en Rumania, estuve viajando con el hermano pastor José Son, quien había sido golpeado y torturado durante la dictadura de Ceausescu por su fe en Jesús. Incluso había recibido amenazas de muerte. Pero él fue un líder en el gran avivamiento que hubo en Rumania. Él me había invitado para que predicara en una campaña evangelística. Él y yo viajábamos en su pequeño automóvil, y en el curso de nuestra conversación le pregunté: hermano José, ¿cuál es su concepto del cristianismo en Norteamérica? Y él me contestó: hermano Adrián, prefiero no decirlo. Pero yo insistí sobre el asunto y él me dijo: hermano Adrián, en Norteamérica la palabra clave es compromiso. Yo le interrumpí para decir: pero eso es algo bueno, ¿no le parece? Él se quedó en silencio por unos segundos y luego me respondió: no particularmente. No creo que es bueno. De hecho, si usted usara la palabra compromiso y yo tendría que traducirla a nuestro idioma, no tenemos ninguna palabra que ni siquiera se le parezca. La palabra compromiso en realidad no comenzó a ser usada en los Estados Unidos sino a partir de los años 60. Oh, sí, siempre estuvo en el diccionario, pero era escasamente utilizada. Pero en la actualidad, más y más en las iglesias norteamericanas, se usa y se escucha la palabra compromiso. Y he estado pensando sobre este asunto. Cuando una nueva palabra aparece, generalmente desplaza una palabra antigua. ¿A qué palabra antigua está reemplazando la palabra compromiso? Leyendo la Biblia, he descubierto que la palabra compromiso ahora se la usa en vez de entrega, rendición. Y yo le pregunté: hermano José, ¿cuál es la diferencia entre compromiso y rendición? Y él, sonriendo, me contestó: cuando usted hace un compromiso, usted está en control. Pero cuando se rinde, usted pierde ese control. Por ejemplo, usted puede comprometerse a ganar almas, porque usted decide hacerlo. Usted se compromete a estudiar la Biblia, o a diezmar, o a cualquier otra cosa. Usted puede decir: he decidido hacer esto o aquello. Ahora suponga que un ladrón se le acerca, le apunta con un revólver y le dice: arriba las manos. Le puedo asegurar que usted levantará las manos, que es señal de rendición. A los norteamericanos les gusta estar en control, pero la palabra valiosa es rendición.
rendición a Jesús, porque Él es el Señor. Hermano Adrián, nosotros no estamos comprometidos con nadie ni con nada. Nosotros estamos rendidos al Señor. Qué extraordinaria lección me dio mi hermano, el pastor rumano José Tson. Estuve leyendo acerca de la batalla naval cuando Lord Nelson, comandante de la flota británica, derrotó a la flota francesa. El almirante francés subió a bordo del buque de Lord Nelson para rendirse. Llevaba su espada colgada a un costado y se acercó a Lord Nelson con una sonrisa y extendió su mano. Lord Nelson, imperturbable, le dijo: almirante, su espada primero. Verá, antes de aceptar al Señor Jesús, tenemos que rendir nuestra espada, por así decirlo. Tenemos que renunciar a nuestra autosuficiencia. Tenemos que rendirnos al señorío de Cristo porque Él es el Señor. Esto es lo que nos enseña el verso 9 de Romanos 14. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. La verdad fundamental en el Nuevo Testamento es que Jesús es el Señor. Y este conocimiento es fundamental para ejercitar la autoridad del reino. En el Nuevo Testamento Jesús es llamado Señor más de 700 veces. Y alguien me dirá, bueno, pastor, si eso es verdad, creo que le haré a Cristo Señor. Mi amigo, Él es ya Señor, sea que usted lo reconozca o no. Veamos Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Lo ve? Él ya es Señor. La única decisión que usted tiene que hacer es, primero, reconocer ese señorío y segundo, rendirse a Él. ¿Me permite hacerle unas preguntas? Bien, muchas gracias. ¿Cree usted que Jesucristo es el Señor? ¿Se ha rendido al señorío de Jesucristo? ¿Es Él el Señor de todo lo que tiene y de todo lo que hace? ¿Controla Él sus pensamientos, su lengua, su temperamento, su tiempo, su testimonio? Mi amigo, deseo que pensemos en algunas cosas muy importantes. Primero, el reclamo redentor de su señorío. ¿Cómo es que Jesús dice ser el Señor? Porque Él murió por nosotros. Así lo declara el verso 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Jesús murió por nosotros para redimirnos. Él nos ha comprado con su sangre preciosa. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Pablo en 1 Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y no faltará quien esté pensando, pastor, yo me pertenezco a mí mismo. Eso no es cierto. Si usted es un creyente, usted pertenece a Cristo. Cuando acepté la dádiva del perdón de Dios, aprendí acerca de Jesús en la Biblia, y eso fue maravilloso para mí. Y al comenzar a vivir la vida cristiana, veía lo que Jesús hacía en la vida de otras personas, y vi al Jesús histórico en acción, y eso me sorprendía más. Luego comencé a estudiar más y más, y a aprender acerca del Jesús en el cielo, gobernando y reinando sobre su trono, y eso fue realmente algo estupendo. Pero la más extraordinaria verdad que he descubierto es que Cristo en mí es la esperanza de gloria. Y porque Él vive en mí por medio de su Santo Espíritu, soy su posesión, y tengo la autoridad de mi Rey. En la actualidad hay cualquier cantidad de pseudo-cristianos que, aunque están en las iglesias, nunca han nacido de nuevo, y que aunque se bautizan, en realidad no son salvos. Cuando usted entrega su corazón al Señor Jesucristo, esa es la última legítima e independiente decisión que usted toma. Porque de ahí en adelante, usted pertenece a Cristo. Ya no se pertenece a usted mismo. Jesús sabe cómo administrar su vida
mejor de lo que usted sabe. ¿Sabe por qué Jesús quiere ser el Señor de su vida? Porque solo Él puede hacer de usted la persona que debe ser. Y lo que usted mismo desearía ser si solo pudiera mirar con los ojos de Cristo. Y siendo que Él hizo una gran inversión en usted al morir en la cruz, Él quiere que usted valga la pena como inversión. ¿Alguna vez ha hecho una gran inversión en algo? Si lo ha hecho, estoy seguro que se habrá preocupado y habrá cuidado de esa inversión para optimizar su uso. La inversión de Jesús en usted es una bendición porque significa que Él estará cuidándole, protegiéndole. Por favor, busque Efesios 1, los versos 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Ahora, ¿qué significa todo esto? Bueno, usted y yo somos una posesión comprada, y cuando Dios nos salvó, puso una marca en nosotros. Esa marca es el Espíritu Santo. Después de que creímos, fuimos sellados en Él, sellados como un documento legal. En tiempos antiguos, los reyes tenían un anillo de diseño personal, y para sellar un decreto o cualquier otro documento oficial, ponían un poco de cera derretida en el documento y el rey lo sellaba con su anillo. Y Pablo aquí en Efesios nos dice que somos una posesión comprada y que Dios ha puesto su sello sobre nosotros. Ese sello significa, primero, que hay una transacción legal y segundo, que hay una transferencia de propiedad y tercero, que hay seguridad. En el capítulo 8, verso 8 del libro de Esther leemos: y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. El sello del rey está sobre nosotros. Somos su posesión en forma legal, legítima. Satanás ha sido derrotado y nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿No cree usted que eso es una extraordinaria bendición? Por supuesto que sí. Ahora escúcheme atentamente. Usted no tiene ningún derecho a llamarse un creyente cristiano si Jesucristo no es el Señor de su vida. ¿Por qué? Porque usted es salvo al creer que Jesucristo es su Salvador y Señor, y al rendirse a su señorío. Mire lo que dice Romanos 10, los versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando Pablo escribió la carta a los romanos, a los primeros cristianos, el decir Jesús es el Señor podía significar la muerte. ¿Por qué? Porque el César era más que un emperador, se creía Dios. La gente del Imperio Romano tenía que decir el César es Dios. Podían decir que Zeus era Dios, o que Afrodita era una diosa, pero también tenían que decir que el César era Dios. Tenían que poner al César en unión de otros dioses, pero los creyentes cristianos no decían eso. De hecho, les decían a los cristianos, ¿quieren vivir tranquilos en el Imperio Romano? Entonces tienen que decir lo que todos dicen, Kaiser Kyrios. Y los cristianos respondían, no podemos decir eso, pero sí podemos decir Christos Kyrios. Y los cristianos eran encarcelados, atormentados, quemados en estacas, entregados a fieras salvajes en las arenas del circo romano para que fueran destrozados por su firme convicción al decir Christos Kyrios. Y ellos pudieron haberse salvado si adularan un poco al emperador y decían, sí, Jesucristo es el Señor, pero el César también lo es. Mi amigo no es Cristo y alguien más, o algo más. Solo Jesús es el Señor. Esa fue la confesión fundamental de la iglesia primitiva. Hoy se habla de recibir a Cristo como Salvador. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Y algunos me preguntarán, Pastor, ¿cuál es la diferencia? Permítame ilustrar este punto con algo muy personal. Cuando Joyce y yo nos casamos, ese día fue un día maravilloso. Ahora suponga que al celebrar la ceremonia, cuando el pastor que nos casó me preguntó, Adrián, ¿aceptas a Joyce como tu legítima esposa? Yo hubiera respondido, bueno, la tomo solo para los quehaceres domésticos. Si esa hubiera sido mi respuesta, le aseguro que Joyce no se hubiera casado conmigo. Yo la acepté como mi legítima esposa, y desde entonces estoy tratando de entenderla. No, en serio. Cuando me casé, yo me entregué a ella totalmente, así como ella se entregó a mí. Debo confesar que yo no entendía todo lo que significaba el matrimonio, y también debo confesar que aún sigo aprendiendo. Ahora, cuando le entregué mi corazón a Jesús, yo no sabía o entendía todo lo que significaba la vida cristiana, pero me entregué completamente a Cristo, y Él es mi Señor. ¿No cree usted que la salvación es como ir a una cafetería en donde usted dice, quiero un poco de salvación en Cristo, pero nada del señorío de Cristo? No, mi amigo. O Jesucristo es su Señor, o no podrá ser su Salvador. Usted no puede dar lo que Él da, a menos que le acepte como lo que Él es, y Él es el Señor. Usted no puede tener a Jesús como su Señor y rechazarlo como Salvador o viceversa. Ambas realidades son inseparables, aunque debo admitir que muchos dicen que Jesús es su Salvador, pero por la manera en que viven, es evidente que no es el Señor de sus vidas. Repasemos muy brevemente lo del programa anterior al hablar del señorío de Cristo. En Hechos 2:36 leemos, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y comenzamos a ver algunos puntos importantes. Primero, el reclamo redentor de su señorío. ¿Cómo es que Jesús dice ser el Señor? Porque Él murió por nosotros. Así lo declara Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Bueno, si ya están listos con su Biblia y un cuaderno de notas, sigamos adelante. Carlos Spurgeon fue un gran predicador del Evangelio, y en uno de sus famosos mensajes él dijo lo siguiente: si quien se convierte declara que conoce la voluntad del Señor, pero no tiene intención de cumplirla, asegúrele entonces que no es salvo. ¿No creen que el Evangelio es magnificado o que Dios es glorificado cuando les dice a los pecadores que pueden ser salvos simplemente si aceptan a Cristo como Salvador, cuando siguen casados con sus ídolos y en sus corazones continúan enamorados del pecado? Si yo les dijera tal cosa, les estaría mintiendo, pervirtiendo el Evangelio, insultando a Cristo y transformando la gracia de Dios en lujuria. Segundo, la resurrección conquistó su señorío. El Señor resucitó para ser el Señor de nuestras vidas. El Hijo de Dios mostró todo su poder al resucitar de entre los muertos. Cuando Él murió, se entregó por nosotros. Pero cuando resucitó, se entregó a nosotros. Y ahora vive en nosotros como Señor. ¿Qué significa todo esto para usted? Y primero, significa su total rendición. No puede haber ningún otro rey en su vida, porque nadie puede servir a dos señores. Jesús jamás aceptará ser un rey a medio tiempo, o durante los fines de semana solamente. O Él es el Señor de todo, o no lo será en nada. Segundo, significa que Él es dueño de todo lo que usted posee. Cuando un hombre tiene esclavos, Él es el dueño de todo lo que los esclavos tienen. Nosotros somos esclavos voluntarios de Jesucristo. De paso, diré que lo que un hombre haga con sus posesiones es una buena señal de si Jesús es o no el Señor de su vida. Usted dice, bueno, Jesús es el Señor de mi vida, por eso le doy los diezmos. Mi amigo, ¿eso quiere decir que Jesús
no es el Señor del 90% que usted separa para usted mismo. Él no es el dueño del 10%. Él es el dueño de todo, o sea, el 100%. Cuando usted entrega sus diezmos para Dios, cuando usted ofrenda de acuerdo a lo que Dios le ha dado, y lo hace de corazón, eso es solo la expresión tangible del hecho de que Él es dueño de todo. Sus diezmos y ofrendas son una demostración de su rendimiento al Señor. Cuando usted ofrenda una porción de lo que Dios le ha dado, es una perfecta ilustración de que todo le pertenece a Él. Es una demostración de total rendición y obediencia al Señor. Busque Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Eso es una contradicción. Cuando nos hemos rendido a Jesucristo, lo que leemos, nuestras recreaciones, nuestro tiempo, nuestros amigos, nuestro trabajo, nuestras vacaciones, nuestros negocios, todo, absolutamente todo debe estar bajo su control. ¿Por qué? Porque Dios quiere para usted lo que usted quisiera para usted mismo si tuviera el suficiente sentido común para quererlo. Espero que me haya entendido. Suponga que usted tiene un hijo joven y él le dice: papá, mamá, he estado pensando. Durante mi tiempo devocional me he dado cuenta de varias cosas. Por ejemplo, ustedes tienen más experiencia y madurez de la que yo tengo. Me aman mucho y estarían dispuestos a hacer sacrificios por mí. Por eso, debido a su sabiduría, experiencia y amor por mí, quiero decirles que con la ayuda de Dios, quiero ser un hijo obediente y darles el honor que se merecen. Ahora, recuerde que dije, suponga que tiene un hijo así. No dije que esa sea la realidad. Estoy seguro que usted y su esposa se quedarían mudos de asombro. Cuando reaccionan, usted le dice a su esposa: ¿escuchaste lo que él dijo? ¿Qué podemos pedirle que haga para hacerle la vida imposible? Él se va a arrepentir de haber dicho lo que acaba de decir. Mi amigo, ¿piensa que los padres reaccionarían de esa manera? No. Si ustedes son padres creyentes, darían gracias a Dios por haber obrado de esa manera en el corazón de su hijo o de su hija. Y seguirán amando a ese hijo o hija a quienes de todas maneras amaba a pesar de sus desobediencias. ¿No es cierto? Anote al margen el Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Tercero, debe haber la confesión real de su señorío. Romanos 14:11. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Sabía que si no reconocemos el señorío de Cristo aquí en la tierra, tendremos que hacerlo en el otro mundo? Anote Filipenses 2, los versos del 9 al 11. Por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Es un hecho histórico futuro que toda criatura creada confesará a Cristo como Señor. Y aún los no salvados lo harán. Los santos de todos los tiempos se arrodillarán delante de Jesucristo. Noé, Moisés, Abraham, Isaac, Jacobo, Isaías, Ezequiel y Daniel se unirán al coro y cantarán: Jesús es el Señor. Todos los reyes y potentados que han existido y existirán doblarán sus rodillas diciendo: Jesús es el Señor. Un día el mismísimo Satanás finalmente agachará la cabeza y declarará: Jesús es el Señor. Pero no tenemos que esperar a morir para proclamar que Jesús es el Señor. Suponga, solo suponga que tengan que hacerme una operación, y el cirujano me dice: Adrián, vamos a tener que extirpar tu lengua. Si tienes algo que decir, dilo ahora.
solo tienes fuerza para decir 3 o 4 palabras. ¿Sabe lo que yo diría? Jesús es el Señor. Esa sería mi confesión final. Jesús es el Señor. ¿Sabe lo que hace esa confesión? No solo que sella mi salvación, sino que conquista a Satanás. Satanás no quiere que usted reconozca el señorío de Cristo. ¿Por qué? Busque Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cuál es la palabra de nuestro testimonio? Jesús es el Señor. Confiesa el señorío de Cristo abierta y públicamente. Allá por el año 1972, conocí a John Bramlett, quien fue un extraordinario atleta, pero era conocido más por su estilo de vida impío y lujurioso, y era temible dentro y fuera del campo de juego. Hasta que un día conoció a Jesús. Fue redimido, salvado, transformado. Fue hecho una nueva criatura. Lo conocí una tarde en una de las puertas del estadio antes de un partido de fútbol norteamericano colegial. Le apodaban el Toro Bramlett. Estando conversando con él, 4 o 5 de sus amigos y miembros del equipo de fútbol se acercaron a nosotros. Tenían botellas de whisky en sus manos, o sea que traían al demonio en forma líquida. Y le dijeron a John: ven a tomar unos tragos con nosotros. Mi amigo, nunca voy a olvidar ese día. John se dirigió hacia ellos y les dijo en voz alta: amigos, les he contado lo que Jesús ha hecho por mí. Y comenzó a darles su testimonio sin avergonzarse de ser un creyente en Jesucristo. Yo creo que el demonio huyó de allí a toda velocidad. ¿Lo ve? Satanás derrotado debido a un testimonio claro y contundente de que Jesús es el Señor. La confesión y la conquista van de la mano. Por eso cuando Satanás se hace presente en su vida para tratar de hacerle caer, sencillamente dígale: yo pertenezco a Cristo. Él es mío. Y por eso Jesús es el Señor de mi vida. Cuarto, consuela y confirma a los santos. Cuando usted tiene como práctica el confesar el señorío de Cristo, eso hará que su fe crezca. La confesión fortalece su fe, y su fe fortalecerá su confesión, y usted consigue este beneficio recíproco. Y mientras más afirmamos estas verdades a otros, más firmes y fuertes se vuelven en nosotros mismos. Y no solo que su fe crecerá, sino que su amor por Jesús también crecerá. Cuando usted desarrolle el hábito de dar testimonio público de Jesús, descubrirá que las cosas de este mundo van perdiendo su influencia en usted. Y ni siquiera tiene que preocuparse por dejar sus amistades mundanas. Ellas le dejarán a usted. Y ese es un problema menos por resolver, ¿no le parece? Confiese al Señor Jesucristo en tiempos de gozo, porque Él es la fuente de nuestro gozo. Y en tiempos de tristeza, recuerde que nada llega a usted que Jesús no haya experimentado. Cuando un ser amado muere, recuerde que Jesús es el Señor de vivos y muertos. Y cuando alguien le da a usted honor o tiene éxito en algo, o le premian o condecoran por algo, tome esa corona de su cabeza y póngala en la cabeza de Jesús diciendo: Jesús es el Señor. O cuando tenga que tomar una decisión y no sabe qué hacer, pregúntese: ¿qué es lo que Dios quisiera que yo haga en este asunto? Pero lo que haga debe traer honor y gloria a Dios, porque solo Él es digno de esa honra y gloria. Quinto, convence a los pecadores. ¿Sabe cuál es el problema con muchos de nosotros hoy en día? Que decimos: como no soy un osado ganador de almas, voy a vivir mi vida cristiana de tal manera para que los demás la vean y viéndola quieran ser creyentes. Escúcheme, ellos no se salvarán viendo su vida. Se salvarán por la muerte de Cristo. Y a menos que usted les diga las buenas nuevas del Evangelio, ellos nunca se salvarán. De hecho, si ellos observan su vida y no entienden por qué usted vive ese estilo de vida, usted estará recibiendo alabanza bajo un falso pretexto.
En otras palabras, estará robando el honor y la gloria que solo le pertenecen a Dios. Pero cuando usted les dice, Jesús es el Señor y es Él quien me ha transformado, el secreto de mi vida cambiada es que ahora Cristo vive en mí, solo así podrá convencer a los demás. Sexto, controla el servicio. Muchos de nosotros enfrentamos decisiones, pero cuando Jesucristo es su Señor, muchas de esas decisiones se reducen drásticamente. Y alguien me preguntará, Pastor, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, válida inquietud. Permítame explicárselo. Cuando viajo solo y tengo que quedarme en algún hotel, no tengo que estar pensando si veré o no veré en la televisión algún canal pornográfico o alguna película prohibida. ¿Por qué? Pues porque Jesús es mi Señor. Y si hay algo en esa habitación que no me pertenece, no tengo que pensar si me lo llevo o no, porque Jesús es mi Señor. Cuando usted ha tomado ya una decisión grande, Jesús es el Señor, no tiene que preocuparse por las decisiones pequeñas. El mejor consejo que alguien puede dar a otra persona es lo que María, la madre de Jesús, les dijo a los criados en Caná durante la celebración de unas bodas. María les dijo, haced todo lo que Jesús os dijere. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor. ¿Quiere usted tener la autoridad del reino? ¿Le gustaría que Dios derramara su vida y su fortaleza en usted? Recuerde que la autoridad del reino no es para rebeldes y que usted nunca tendrá autoridad hasta que aprenda a estar bajo autoridad. Usted debe estar bajo el absoluto señorío de Cristo, sin avergonzarse de eso. Tampoco tenga temor si uno de estos días toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Frente a estas realidades, ¿no cree que ya es tiempo de que usted confiese a Jesucristo? ¿No cree que ya es tiempo de tener un servicio de coronación? ¿No quisiera este mismo momento doblar sus rodillas, espiritual y literalmente hablando, y confesar que Jesús es el Señor? En el corazón, en la vida de cada ser humano hay un trono. Si usted mismo, su ego, está ocupando ese trono, significa que en lo que a usted se refiere, Cristo está en la cruz. Pero si usted pone a su ego en la cruz, Cristo ocupará el trono de su corazón. ¿No quisiera tener una ceremonia de coronación en su vida y decir, Cristo es el Señor de mi vida? Así cuando las enfermedades y aún la misma muerte lleguen, usted podrá decir con absoluta certeza, Jesús es el Señor. Y cuando la trompeta final suene y las tumbas entreguen sus muertos, y el Señor Jesús aparezca en las nubes de su gloria, ¿no será maravilloso el ser resucitado y poder decir, Jesús es mi Señor? Cuando los redimidos de todas las edades estén alrededor del trono, y ángeles y principados y poderes se inclinen delante de Jesús, ¿no será magnífico en unión de todos los redimidos mirar a aquel que tiene las marcas de los clavos en sus manos y sus pies y decir, Jesús es el Señor? Porque Él se levantó de entre los muertos, Él es el Señor. Y todos deben ensalzar el nombre de Jesús. Dejad que los ángeles de rodillas adoren. Traed la corona real y coronémosle como el Señor de todo.